Hola, nuevamente estamos en una entrega más de conceptos bíblicos. El tema de esta semana es, Alex... Sí, el tema de esta semana es cuando estamos solos. El ser humano no fue creado para estar solo. La mejor solución para la soledad no es el matrimonio, sino que es vivir en la misión que nutre a la iglesia. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en la Gran Comisión? En la Gran Comisión Jesús dijo, id y haced discípulos. ¿Y qué significa ser un discípulo? Hacer un discípulo no es simplemente predicar, sino que es hacerme amigo de alguien en los parámetros del reino. Por eso no hay actividad más social que estar en misión. Si estamos en misión, nunca estaremos solos. Comencemos. Dios estableció desde la creación el principio de compañerismo cuando dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Muchas veces vemos esta frase solamente desde la perspectiva del matrimonio, pero no es así. Esta frase es un principio relacional que abarca todas las relaciones humanas. Es lógico que en el momento en que fue dicho, crear otro ser del mismo sexo de Adán no podría satisfacer todas las necesidades relacionales y reproductivas de ambos. Pero esto no minimiza la universalidad del principio. Salomón, cuando escribió el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, verso 9, hizo alusión a este principio de la creación cuando dijo, mejores son dos que uno. Y aunque esto también se puede aplicar al matrimonio, en la mente del sabio Salomón, según el verso 8, estaba la imagen de un hombre solo, sin hijos ni hermanos, y que no cesaba de trabajar. Esto nos enseña algo bien importante, y es que como seres creados a la imagen de Dios tenemos la necesidad de relacionarnos con otras personas. Y cuando en nuestra vida esta necesidad no es satisfecha, hacemos como Adán y como este hombre que escribe Salomón, que se mantenían ocupados todo el tiempo para callar esta necesidad. Necesitamos aprender que callar o silenciar el principio de compañerismo no es satisfacerlo. Joel, tengo unas preguntas acá que me gustaría compartir contigo. Por ejemplo, ¿qué consecuencias nos puede traer el callar o silenciar esta necesidad de relacionarnos por mucho tiempo? Y también, la Biblia dice claramente que todos los que sigan a Jesús serán perseguidos y rechazados, criticados, etc. Y esto conlleva que muchas veces tendremos una vida solitaria, como el caso de Jeremías, que vivía solo, que estaba siempre solo. ¿Qué consuelo hay para estas personas? ¿O cómo se puede satisfacer en ellos la necesidad de relacionarse? Bueno, yo creo que estar solo no es lo mismo que tener soledad o estar en soledad. Yo puedo estar solo y no sentirme solitario. Y esa es lo que debemos entender. Una persona que no quiere relacionarse está teniendo un problema, o sea, ya que la vida cristiana nos lleva al crecimiento y el crecimiento implica relacionarnos, o sea, no se puede crecer en una isla. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con el principio del monasticismo, que es decir, para estar con Dios me voy a una montaña y ahí solo yo me relaciono con Dios. No, en la Biblia es claro que para encontrarme con Dios me tengo que encontrar con mi prójimo. San Agustín decía, busqué a Dios y no lo encontré, busqué a mi prójimo y nos encontramos los tres. Y por eso, cuando nosotros estamos en persecución por causa de Cristo, eso no nos lleva a la soledad. Podemos sí estar solos, podemos sentirnos solos en algún momento, pero no vamos a estar en soledad. Porque cuando estamos con Cristo, siempre habrá alguien que necesite nuestra ayuda. Siempre habrá alguien que comparta el deseo de crecer. Y por eso es imposible estar solo estando en Cristo. Hay una promesa que me gusta muchísimo de Jesús y fue cuando, en la última escena, cuando estaba subiendo al cielo, que le dijo a los discípulos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Muchas veces decimos que esta promesa solo se aplica para aquellos que están en misión. Sin embargo, yo no creo que sea así. Cuando Jesús dijo, estaré con ustedes, yo creo que está refiriendo a todos nosotros. Si Jesús nos abandonara por un solo instante en esta vida, yo creo que estaríamos perdidos, por así decirlo. Y fíjate el caso del apóstol Juan, que fue desterrado a Patmos y sin embargo allí fue el momento más productivo de su vida cuando escribe el Apocalipsis. Dios se manifestó en su vida para suplir esa soledad que estaba viviendo. En el caso de Bunyan, que estuvo 12 años en la cárcel, cuando estuvo en la cárcel, él se dedicó a escribir El progreso del peregrino, que ha afectado a vidas de tantas personas hasta el día de hoy. Hasta ahora justamente hay una película en el cine a raíz de eso. Por lo tanto, sí, podemos tener momentos de soledad, Jesús también los experimentó, pero no vamos a vivir una vida de soledad estando en Cristo. Mi cuñado y mi cuñada cada vez que salen de vacaciones lo hacen transportando su casa rodante.
Eso les permite a ellos estar en lugares muy hermosos, inmersos en medio de la naturaleza. Sin embargo, para tener una casa rodante hay que estar dispuesto a mantenerla, instalarla cada vez que se llega a un lugar, conectarla a los tanques de desecho y tener una buena camioneta para transportarla. ¿Disfrutan ellos de sus vacaciones? Muchísimo. Hay familias que no tenemos casas rodantes. ¿Quiere decir eso que no podemos disfrutar de nuestras vacaciones? Quizás no tenemos la posibilidad de estar inmersos en la naturaleza, pero también podemos disfrutar las vacaciones, aunque sea de otra manera. Lo mismo pasa con las personas casadas y las personas solteras. Jesús tanto a unos como a los otros les prometió vida plena. Los casados la viven de una manera, los solteros de otra. Sin embargo, los dos pueden vivir la vida a pleno si es que la viven con sabiduría. Dios a cada uno nos dio la libertad de escoger cómo queremos vivir. Vivir soltero tendrá sus ventajas y desventajas. Cuando vivimos casados también tiene sus ventajas y desventajas. Cada uno debe escoger qué tipo de vida desea vivir y no querer imponer su manera de ver las cosas a los demás. Ahora, ¿qué cambios experimenta una persona soltera cuando se casa? Vamos a hablar de beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que experimenta una persona soltera cuando se casa? Bueno, porque si hablabas de cambio, yo creo que la mejor pregunta sería ¿qué cambios no experimenta una persona? Porque cambia todo. Cambia todo. Absolutamente todo. Ahora, una de las cosas que el casamiento nos ayuda es a salir un poco de nosotros mismos para entregarnos al resultado, digamos, de nuestra unión, que primero es la esposa, después vienen los hijos, y eso implica un crecimiento. No quiere decir que el soltero no pueda crecer. Hay otras cosas que hacen que un soltero crezca, pero hay algo que es muy elemental en el casado, que cuando el casado tiene que empezar a compartir su vida en familia, eso es una herramienta de santificación muy grande. Yo, por ejemplo, fui pastor soltero durante unos 10 años, daba consejos y creo que muy buenos antes de casarme. Después de casarme, di los mismos consejos, pero ya no fui tan dogmático como cuando era soltero. Claro, ya los podías vivir, los podías experimentar tú mismo antes de eso las demás personas. Y ahora podía también saber que no es tan fácil, del dicho al hecho, mucho trecho. Claro, cuando uno es soltero yo creo que a veces tenemos la ecuación demasiado exacta y siempre decimos que 1 más 1 es 2. Sin embargo, cuando eres casado te das cuenta que no siempre 1 más 1 es 2, que hay otras variantes. Sí, igual el que no tiene hijos también empieza a criticar a todo aquel que está criando los hijos. Dice, qué mal criado, hasta que le llegan los hijos y se da cuenta que criar hijos no es soplar y hacer botellas. Hoy en día los índices de divorcio son alarmantes, incluso dentro de la comunidad cristiana. Sin embargo, la Biblia muestra claramente que Dios detesta el divorcio. Ahora, ¿por qué Dios detesta que las personas se divorcien? ¿No es detestar una palabra demasiado fuerte para Dios? Sí que lo es. Y el problema es que Dios sufre cuando sus hijos se lastiman rompiendo relaciones que estaban supuestas a durar para toda la vida. Malaquías 2:16 dice, en la primera parte del verso, el Señor Dios de Israel dice que Él aborrece el divorcio, porque el que se divorcia cubre su vestido de violencia. Este verso no solo expresa claramente los sentimientos de Dios con respecto al divorcio, sino que da la razón de estos sentimientos. ¿Te has puesto a pensar por qué la persona que se divorcia cubre su vestido de violencia? En la cultura hebrea, parte de la ceremonia de casamiento involucraba que el esposo cubriera a su esposa con un vestido, como un símbolo de protección. Por lo tanto, el divorcio es una ruptura de esa promesa de protección. Por otra parte, Pablo en Efesios 5:28 dice, el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Si ponemos este verso en reversa o en negativo, quizás nos pueda ayudar a entender más claramente este principio que Pablo quiso enfatizar. El que rechaza a su esposa, se rechaza a sí mismo. Dios desde la creación dijo que el hombre y la mujer, al unirse en matrimonio, serían una sola carne. Divorciarnos es como comenzar a hacer cirugías en las partes de nuestro cuerpo en las cuales no estamos de acuerdo o que ya no nos gustan. Es una mutilación a nuestra persona. Y por eso es que Dios no puede soportar el divorcio, porque es ver a sus propios hijos lastimándose unos a otros y no poder hacer nada para impedirlo. Preguntas para ti que tengo hoy. ¿Qué hacer si estás experimentando un divorcio y en este momento estás en ese proceso de dolor? ¿O qué si tal vez fuiste tú el que decidió cortar a la otra persona de tu vida?
¿Significa esto que Dios te aborrece a ti por eso? ¿Qué tú crees, Juan? Por supuesto que no. Dios detesta el divorcio porque nos hace mal a nosotros. El divorcio en sí no es lo que se transforma en malo, sino como vos bien explicabas, es lo que causa en el ser humano el divorcio. Entonces, ¿podríamos decir que el divorcio no tiene perdón? Por supuesto que tiene perdón. Ahora, lo importante es cuando una persona se divorcia es que aprenda de sus errores. Una persona que se divorcia tiene que tomar perspectiva para entender por qué se divorció. ¿Tiene perdón una persona que se divorcia? Por supuesto que tiene perdón. O sea, no podríamos decir que no lo tiene. Estaríamos afrentando a Dios si decimos que una persona no tiene perdón, porque entonces equipararíamos eso como el pecado contra el Espíritu Santo, y no lo es. Pero sí hay una cuestión importante, es que si una persona se divorcia y no aprendió de sus errores, esa persona va a continuar hiriendo a los demás e hiriéndose a sí mismo por toda la vida. Claro. Si uno quiere ser un buen inversor, los consejeros financieros aconsejan diversificar las inversiones. Eso quiere decir que no debemos poner todo nuestro dinero en un solo lugar, porque si así lo hacemos, aumenta el riesgo. Cuando una persona invierte toda la energía relacional de su vida en pocas personas, si alguna de esas personas muere, provocará una crisis de soledad de grandes proporciones en su vida. Si bien es necesario que entendamos que hay relaciones a las que debemos darle más importancia que a otras, Dios no nos ha creado para que hagamos de las relaciones importantes nuestras únicas relaciones. Por ejemplo, hay cónyuges que limitaron sus relaciones a su matrimonio, y es por eso que cuando uno muere se produce una crisis muy grande de superar. Hay padres que limitaron sus relaciones a sus hijos, y por eso cuando uno muere les produce una crisis que pareciera que no tiene solución. Y hay personas que limitaron sus relaciones a sus amigos y experimentan las mismas consecuencias. No hay mayor antídoto para la soledad que produce la muerte que vivir en misión y estar unido a la iglesia. Dios creó a la iglesia para que nunca nos sintamos solos y para que esa fuerza que nos da el compañerismo la transformemos en misión. Para una persona que vive en misión es muy difícil que la soledad la limite. Y es muy difícil que una muerte le quite el sentido de la vida. Ahora la pregunta es, ¿por qué una persona se resiste a vivir en misión o ser parte de una iglesia cuando hace tanto bien? Yo creo que puede ser varias variantes. Quizás una de ellas sea que tiene un mal concepto de lo que es vivir en misión. A veces tenemos ese concepto de iglesia que misión es simplemente salir un día determinado en la tarde y tocar de puerta en puerta para ofrecerle una lectura o una oración a una persona, o si quiere estudiar la Biblia. Eso no es vivir en misión. Y quizás muchas personas se cohíben de vivir en misión por eso, porque tienen esa idea. Sí, y una de las cosas para mí, el problema fundamental es cómo vemos a la iglesia, porque a veces encontramos iglesias donde la persona no puede ir a buscar ayuda, sino que son esas iglesias perfeccionistas que se están controlando el uno al otro para ver quién se equivocó, quién no se equivocó, quién da el diezmo, quién no da el diezmo, quién usa joyas, quién no usa joyas, y entonces nos transformamos en iglesias no que se apoyan los unos a los otros, sino en iglesias que están viendo quién es mejor. Esas iglesias son iglesias enfermas y por lo tanto iglesias enfermas no pueden tener una misión que sea saludable. Cuando las iglesias se transforman en lugares donde el centro es Cristo, donde cada uno de nosotros o cada persona que está en la iglesia se ayuda y se apoya en la vida espiritual, esas iglesias se transforman en iglesias de misión que atraen otras personas, que hacen amigos, hacen discípulos de otras personas en el mismo parámetro. Ahora, quizás esté equivocado, pero me parece que Dios nunca puso énfasis, o Jesús cuando estuvo en la tierra, nunca puso énfasis en salir a testificar. Él más bien puso el énfasis en decir, ustedes son testigos. Y el hecho de que seamos testigos es lo que nos hace testificar. Correcto, y ser testigo significa estar alrededor de Cristo. No estar trabajando para Cristo, sino que es estar alrededor de Cristo y estar trabajando con Cristo, porque Cristo siempre va delante de nosotros trabajando. Es entrar en la agenda de Cristo, no hacer nuestra propia agenda para Cristo. Así es. ¿Qué puede hacer la persona que se siente sola espiritualmente porque su cónyuge no la acompaña? Y yo creo que acá hay dos tipos de personas en esta situación. Está la persona, por ejemplo, que era una persona que espiritualmente estaba con Dios, pero dejó de lado sus principios y se casó con alguien que no compartía esos principios.
Y después esta persona se da cuenta que el matrimonio no va muy bien y quiere retomar los principios del reino nuevamente. A esa persona se le va a hacer muy difícil, si podríamos decir, enganchar a su cónyuge en el reino de Dios, porque le ha dado un ejemplo un poquito diluido al principio. Entonces el cónyuge ya está acostumbrado a que esa persona no valoró esos principios, entonces ahora esta persona no puede pretender que su cónyuge valora el principio porque ahora nuevamente ella lo valoró o él lo valoró. Después está la persona que, estando fuera del reino, entra al reino de Dios y todavía su esposo no decide entrar al reino de Dios. Si esa persona se mantiene firme, orando a Dios, sin aflojar en ningún principio, tiene muchas probabilidades de que tarde o temprano su cónyuge lo acompañe espiritualmente. Ahora, eso no solo pasa en los matrimonios, también pasa en las familias extendidas. O sea, en tus familias cercanas, padres, quizás tíos, primos, sobrinos, personas que están alrededor tuyo. O sea, a tus familias también les puede pasar lo mismo. Es bien difícil, como dice el dicho, predicar en tu propia casa, en tu propia tierra, ser profeta en tu propia tierra. Exacto. Es bien duro. Ahora, una de las cosas que una persona que está sola tiene que entender que su misión, su primera misión posiblemente sea salvar a su cónyuge. Entonces, tendría que dedicar tiempo no a tratar de convencer a su cónyuge de que tiene que ir a la iglesia que la persona va, sino tendría que invertir tiempo para crecer, para mostrarle a su cónyuge quién es el Dios a quien adora. Claro, yo creo que tú diste en el punto clave. Porque muchas veces pensamos que en estos casos nuestra misión se convierte en hacerlos a ellos de mi denominación. Correcto. O sea, la salvación de ellos depende de que vayan a mi iglesia, cuando la misión de ellos tiene que ser representar a Cristo. Claro, o sea, yo lo que tengo que hacer en mi misión es que la gente conozca al Dios verdadero. Esa es mi misión, no es que venga a mi iglesia. Cuando conozcan al Dios verdadero, el Dios verdadero, si es verdadero como decimos que es, le va a decir a qué iglesia tiene que ir. Y si estoy en la iglesia verdadera, el Dios verdadero lo va a llevar a la iglesia verdadera. Exacto. Pero yo no tengo por qué, si hay un Dios real, omnipotente, creador, yo tengo que manipular ese proceso tratando de que una persona se encuentre con mi iglesia sin pretender que se encuentre con Dios. Exacto. La cuestión es mostrar a Dios, ser testigos de Jesús. Tengo otra pregunta por acá, Joel, que nos dejaron en los comentarios en Facebook. Y José Luis dice, para debatir, existe un proverbio que plantea que el que encuentra esposa alcanza la benevolencia del Señor. El proverbio dice que el que encuentra la esposa encuentra un tesoro y Dios lo favorece o tiene el favor de Dios. También dice que, por otra parte, Pablo en 1 Corintios 7, él dice que es mejor no casarse y quedarse solo. Entonces él dice, el que no encuentra esposa no encuentra benevolencia del Señor, como una pregunta. ¿No hay otra manera de encontrar la benevolencia del Señor si no es casándose? ¿O no será, o cómo será bueno no casarse? Dice él. No, el hecho, por ejemplo, de que encontrar una buena esposa encuentra la benevolencia del Señor, no quiere decir que si no la encuentra no va a encontrar. Va a haber otras cosas que va a haber la benevolencia del Señor, pero cuando uno encuentra una buena esposa o un buen esposo, realmente ve la bondad de Dios ahí. Pablo tenía la benevolencia de Dios, pero no a través de una esposa. Es más, según la tradición se dice que Pablo era casado porque él era miembro del Sanedrín y para ser miembro del Sanedrín había que estar casado. Y entonces lo que se infiere es que por causa del cristianismo la esposa de Pablo lo dejó. Por ejemplo, Pablo no encontró benevolencia de Dios a través de su esposa, pero la encontró a través del Evangelio, a través de la misión, a través de otras cosas. El que encuentra una buena esposa o un buen esposo, encuentra la benevolencia de Dios. Pero si uno uno elige un mal esposo o mala esposa, va a encontrar un instrumento de santificación muy grande, en el sentido, ya el matrimonio en sí nos santifica, pero cuando nosotros tenemos un mal esposo, una mala esposa, tenemos que aprender a esperar en Dios para que Dios vaya guiando nuestra vida y que esa situación no nos aparte de quien tiene que recibir nuestra principal lealtad, que es nuestro Señor. Yo creo que ni en el proverbio Dios está diciendo a las personas, tienes que casarte. Correcto. Ni tampoco en 1 Corintios Pablo está diciendo a las personas, no se casen, quédense solteras. Tenemos que interpretar bien eso y entender bien las cosas. Además, otra cosa, la palabra benevolencia, cuando tú buscas, esa palabra puede ser traducida, y de hecho muchas versiones de la Biblia la traducen de diferentes maneras. Algunas dicen el favor de Dios, o la bendición de Dios, o la aceptación de Dios. O sea, Dios, en otras palabras, lo que está diciendo es, yo instituí el matrimonio para que sea una bendición para el hombre.
Si tú decides casarte, vas a disfrutar de esa bendición. Correcto. Tienes mi aceptación, hazlo. Pero si decides no hacerlo, hay otras maneras de tener la aceptación de Dios o tener la benevolencia de Dios, por así decirlo. Y el hecho de que nos casemos bien, el hecho de tener la benevolencia de Dios en un matrimonio, no quiere decir que en un matrimonio no va a haber tensiones, porque todo matrimonio normal, como está compuesto de pecadores, siempre hay tensiones, y esas tensiones bien resueltas nos ayudan a crecer. Eso es lo que tiene de lindo estar con Dios, porque ante un problema que surge en un matrimonio donde el centro es Dios, uno puede tener mucha tensión, pero después de cruzar ese problema con Dios, de enfrentar ese problema, uno puede quedar más unido con la persona que antes de haber vivido el problema. Así es. Por otra parte, para dejar bien claro lo que Pablo estaba diciendo en 1 Corintios, yo creo que tenemos que tener presente el contexto en que Pablo lo dijo y a la iglesia que se lo estaba diciendo. Exacto. Porque sabemos que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas de sexualidad y Inmoralidad. mucha perversión de inmoral. Entonces, en ese contexto, Pablo dijo esto. También la misión que ellos tenían en eso, date cuenta que los discípulos, los apóstoles, ellos querían que Jesús viniera allá. Ellos hicieron toda la misión y la llevaron hacia adelante para que Jesús viniera en sus días. Entonces ellos decían, ¿para qué casarme si acaso puede ser quizás una muletilla para mí que me impida seguir en la misión? Ellos ponían la misión por sobre todas las cosas. Todos sabemos que al final va a haber una persecución final por causa del testimonio de Cristo. Y sabemos que una persecución en familia es un poquito más complicada que una persecución sola. Ahora, no por eso entonces yo voy a dejar a mi familia por no tener esa persecución. Una vez que la tengo, el amor me lleva a vivir las cosas de otra manera. Si no la tengo, entonces no tengo que enfrentar un problema, digamos, tan grande como si fuera en familia. Y es por eso que creo que también, como vos decías, Pablo daba este consejo. Llegamos al final y presentamos las conclusiones en 5 puntos. 1. Las personas que no están creciendo en la vida no pueden relacionarse profundamente con otras personas. Las personas que tienen problemas de crecimiento se aíslan o buscan relacionarse con otras personas de manera superficial. Una persona sociable no es la que está siempre en las fiestas, sino aquella que sabe profundizar relaciones. 2. Todas las personas solteras como las casadas pueden vivir plenamente el propósito de Dios para sus vidas. Los solteros obtendrán ciertos beneficios de su soltería que los casados no podrán experimentar, y los casados experimentarán ciertos beneficios que los solteros no tendrán la posibilidad de hacerlo. 3. Para reducir el impacto que produce la muerte debemos de diversificar nuestras relaciones. No hay mejor invento para diversificar nuestras relaciones que vivir en misión y ser parte de la Iglesia de Cristo. 4. No hay situación en la que Dios nos deje solos. Si tu cónyuge no te acompaña espiritualmente, Dios tiene un plan para ti con esa circunstancia. Y en vez de quejarte, debes aceptar el plan de Dios por fe. 5. El mejor invento que Dios nos dejó es la iglesia. Y el mayor propósito que tenemos en la vida es cumplir con nuestra misión. Toda persona que pertenezca a una iglesia donde el centro es Cristo y donde la misión sea la empresa más importante que se persiga, verá mitigados en gran manera sus momentos de soledad. Muy bien, llegamos al final nuevamente. ¿Y cuál es el título de la semana que viene, Alex? La semana que viene se titula Palabras sabias para la familia. Bueno, los invitamos a todos entonces a conectarse. ¿Y por medio de qué canales pueden conectarse? Por supuesto, nos pueden conectar a través de YouTube, a través de Facebook, a través de nuestra app. La puedes descargar en cualquier teléfono que tengas, sea Android, sea iPhone, cualquier plataforma. Acepta nuestra app, Su Casa Church. También si vas a la sección que dice Pastor, ahí puedes encontrar todas las notas de la lección, todas las preguntas detalladamente y las puedes compartir con tu clase si eres maestro o quizás con cualquier otra persona. También te pedimos que, por favor, si te gusta el video o si crees que es interesante y puede ayudar a otras personas a acercarse a Dios, dale a compartir en tu página de Facebook o quizás en tu canal de YouTube o por un WhatsApp. Mándaselo a alguien que le pueda servir. Muy bien, tu misión puede comenzar con un simple clic, compartir. Nos vemos la semana que viene.